Imagina un lugar donde el suelo no se puede tocar, donde la tierra está tan llena de metralla, huesos y veneno, que el Estado decidió dejarla en paz para siempre. Ese lugar es Verdún, un pedazo pequeño de Francia donde, durante casi 300 días de 1916, el mundo llevó la guerra al límite. Allí se concentró tanto fuego, tanta carne y tanto acero, que aún hoy el terreno sigue marcado como una herida abierta. Verdún fue una máquina, una de las batallas más largas y sangrientas de la historia moderna. No hubo grandes avances. No hubo una victoria clara, solo un contador invisible sumando muertos día tras día por unos pocos metros de barro. En este video vamos a entrar dentro de esa máquina. ¿Quién la puso en marcha? ¿Qué intentó conseguir cada lado? Y cómo Verdún cambió para siempre la forma de pensar la guerra industrial. A comienzos de 1916, el frente occidental estaba clavado. Kilómetros de trincheras, alambre de púas y cráteres sin casi movimiento. Las ofensivas anteriores solo habían demostrado una cosa: el precio en vidas era enorme y el resultado mínimo. En Berlín, el alto mando alemán buscaba una salida. Alemania estaba bloqueada por mar, presionada en varios frentes y con recursos limitados. El jefe del Estado Mayor, Erich von Falkenhayn, dejó de creer en la gran batalla decisiva. Empezó a pensar en otra cosa: desgastar al enemigo hasta romper su voluntad. En el mapa, Verdún saltaba a la vista, un saliente francés que se metía en las líneas alemanas. Fortificado, sí, pero rodeado por tres lados y cargado de valor simbólico para Francia. Si Verdún parecía en peligro, París no podría abandonarla sin pagar un precio político brutal. La idea, en su versión más cruda, era esta: golpear Verdún con todo, obligar a Francia a defender cada colina, cada fuerte, como si fuera el último, y dejar que la batalla, lenta y concentrada, hiciera el trabajo que no habían hecho las grandes maniobras. El 21 de febrero de 1916, el plan dejó de ser un papel. La artillería alemana abrió un fuego casi continuo sobre el sector de Verdún. Bosques enteros desaparecieron. Pueblos completos se convirtieron en manchas grises en el paisaje. Detrás de esa tormenta venía la Quinta Armada Alemana, al mando del príncipe heredero. Su misión era avanzar por un frente estrecho, tomar los fuertes clave y empujar a los franceses hacia la ciudad. Fort Douaumont cayó casi sin resistencia, y el impacto psicológico fue enorme. De golpe, Verdún pasó de sector secundario a corazón expuesto de la defensa francesa. Pero el terreno tenía su propia lógica: colinas, barrancos y crestas encajadas unas con otras. Cada posición conquistada quedaba bajo el fuego directo de la artillería enemiga. Muy pronto, la batalla se convirtió en un combate por unos pocos puntos altos que cambiaban de manos a un precio desproporcionado. Lo que debía ser un golpe rápido terminó siendo un tornillo que se apretaba con lentitud cruel. Y cada vuelta del tornillo significaba miles de bajas más en un espacio cada vez más destrozado. El mecanismo diario de Verdún era sencillo y aterrador. Primero hablaban los cañones. Durante horas, a veces durante días, el frente quedaba enterrado bajo obuses. Cuando el fuego bajaba de intensidad, la infantería intentaba avanzar entre cráteres, árboles calcinados y restos de cuerpos. Las trincheras clásicas se deshicieron. En su lugar, quedaron islas de resistencia alrededor de ruinas, refugios semienterrados y entradas de fuertes. Los combates
se daban a muy corta distancia. Granadas, lanzallamas, ametralladoras y fusiles se mezclaban en una violencia casi continua. Del lado francés, la defensa tuvo que reinventarse. Philippe Pétain tomó el mando en el sector y organizó algo nuevo. Una defensa en profundidad, sostenida por artillería y, sobre todo, por una rotación constante de unidades. La famosa Noria de Verdún hizo que casi todo el ejército francés pasara por allí, pero nadie se quedara demasiado tiempo en el infierno. La arteria de esa máquina defensiva fue una carretera de grava, la Vía Sagrada, por donde subían sin parar camiones con hombres, municiones y comida, y bajaban los heridos y agotados. La batalla se convirtió en una competencia entre la capacidad alemana de destruir y la capacidad francesa de seguir alimentando el frente. En teoría, Verdún debía ser una apuesta calculada, una ofensiva limitada para destruir lentamente al ejército francés en un punto donde no podía retroceder. Sin embargo, la guerra rara vez respeta los planes. El éxito rápido en Douaumont dio a los mandos alemanes la sensación de estar cerca de un desenlace, pero cada paso adicional requería más fuego, más hombres y más tiempo. La batalla que debía sangrar a Francia empezó también a sangrar a Alemania. Francia, por su parte, transformó el miedo inicial en resistencia absoluta. Para el gobierno y para el mando militar, Verdún dejó de ser solo un punto estratégico. Se convirtió en una prueba de honor frente a los aliados y frente a la sociedad francesa. Verdún no caerá. Dejó de ser una consigna y pasó a ser una orden. En medio de esa presión, surgió una nueva manera de pensar la táctica. Bajo Pétain y luego con Nivelle y Manjan, los franceses probaron ataques limitados, muy preparados, para recuperar fuertes y alturas clave. Verdún empezó a funcionar también como un laboratorio de coordinación entre artillería, infantería y aviación. Las cifras de Verdún parecen casi abstractas. Más de 1 millón de franceses y más de 1 millón de alemanes pasaron por ese sector en un solo año. Cientos de miles de muertos y heridos en un espacio reducido, donde cada colina costaba miles de vidas. El consumo de munición fue descomunal. Decenas de millones de obuses cayeron sobre un área relativamente pequeña. El frente dejó de ser una línea y se volvió una zona de destrucción continua. Sostener esa intensidad requería algo más que coraje. Requería industria, carreteras, talleres, médicos, combustible, repuestos. La Vía Sagrada se mantuvo abierta día y noche, reparada una y otra vez bajo la lluvia y el barro. Los camiones se transformaron en pieza central de la guerra moderna, sustituyendo a trenes y caballos en el último tramo hacia el frente. Del lado alemán, el terreno devastado también empezó a jugar en contra. Mover la artillería pesada se volvió cada vez más difícil. Mantener la misma densidad de fuego significaba desviar recursos de otros frentes. La batalla, que debía ser una ventaja industrial, terminó convirtiéndose en un pozo común de desgaste. Al principio, el riesgo mayor era francés. Una retirada desordenada habría dejado abierta la puerta a una catástrofe moral y militar. Con la reorganización de la defensa, el equilibrio cambió. Verdún empezó a convertirse en una trampa de tiempo para Alemania. Cada mes añadido implicaba nuevas divisiones, nuevas municiones, nuevas bajas. Mientras tanto, los aliados preparaban ofensivas en otros sectores. La pregunta ya no era quién ganaría Verdún,
sino quién aguantaría más sin romperse. Verdún no decidió sola la Primera Guerra Mundial, pero mostró con una claridad brutal lo que significaba llevar la guerra industrial hasta el límite. Demostró que se podían concentrar hombres, cañones y municiones en un frente mínimo, y aún así, no conseguir una ruptura decisiva. Para Francia, Verdún consolidó la defensa en profundidad, la rotación masiva de tropas y la coordinación fina entre fuego y movimiento. Para Alemania, fue una advertencia temprana sobre los límites de la estrategia de desgaste y sobre el precio de subestimar la resistencia del enemigo. En la memoria, Verdún quedó como sinónimo de sacrificio sin respiro, un lugar donde pueblos enteros desaparecieron y el suelo quedó tan contaminado que hubo que declararlo intocable. Hoy, cuando hablamos de guerras largas, de conflictos que parecen no terminar nunca, Verdún sigue ahí, recordando el costo real del prestigio y de los metros de terreno. Si quieres entender no solo lo que pasa, sino por qué pasa, suscríbete a La Estrategia del Pulpo.